buenos días, bienvenidos a una semana más de su programa Para Empezar. En un día como hoy, 27 de junio, pero de 1814, murió el insurgente Hermenegildo Galeana, en Coyuca, hoy estado de Guerrero. Ante su muerte y la anterior de Mariano Matamoros, el siervo de la nación José María Morelos y Pavón diría: se acabaron mis brazos, y efectivamente poco después sería preso por las tropas realistas. Este 27 de junio también se celebran algunas efemérides deportivas. Un día como hoy, de 1979, el boxeador de los Estados Unidos, Mohamed Ali, campeón olímpico y profesional de los pesos pesados, anunciaba su retiro del cuadrilátero. Este mismo día, pero del 2006, contra la selección de Ghana, el astro brasileño Ronaldo anotaba su gol número 15, con el cual se convertía y sigue siendo el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol. Gracias a todos ustedes por su compañía. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestros invitados y colaboradores. Hoy nos visitan Yesenia Ramírez, Rafael y Gustavo Montealbán. Ellos son actores de clown que nos invitarán al segundo Festival de Pantomima, Circo y Clown, que ya están teniendo lugar en la delegación Milpalta del Distrito Federal. La técnica clown es única y no son payasos ni mimos, mucho menos comediantes. Son nada más y nada menos que actores. También tenemos en el estudio a Mariano Garcés, nuestro chef yogi, quien trajo un invitado al estudio. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Se tienen que quedar hoy porque, bueno, vamos a hablar sobre algo muy interesante con nuestro invitado Antonio Abundes. Bienvenido, Antonio. Bienvenido, Hola, ¿qué tal? Antonio. Buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, hoy para darle un poco de continuidad acerca de lo que platicamos la última vez, que fueron las proteínas, hoy vamos a hablar de los carbohidratos. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, Antonio. Y en otro tema, aunque muy cercano a nuestra salud, nos acompaña Julián Cuevas, de la empresa Curagobiotech, para hablarnos sobre las aplicaciones y los beneficios de la biotecnología en los alimentos y en la medicina principalmente. Bienvenido, Julián. Hola, muy buenos días, Ofelia. Pues venimos aquí a hablar un poquito de cómo beneficia la biotecnología, la alimentación diaria de todos a través de un producto mexicano. Pues va a ser un programa lleno de salud. Muchas gracias por estar aquí, Julián. Y hoy también tenemos una demostración de Kapap, un arte marcial de origen israelí. ¿Cómo se practica? ¿Qué beneficios trae a nuestra salud? De eso hablaremos con el principal instructor de este arte marcial, Gustavo Lara, y su invitado. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Pues ya ve usted, vamos a tener ahora un programa muy interesante, una demostración de Kapap, de lo que hacemos y se enfoca a defensa personal. Eso es todo. Siempre nos encantan las artes marciales en este programa. Muchas gracias por venir. Y pues ya vio usted, este es el programa del día de hoy, así que lo invito a que se queden conmigo en la siguiente hora. Recuerden, soy Ofelia González y esto es Para Empezar. Y comenzamos con el sistema de noticias, quienes nos mandaron una cápsula muy interesante de la noticia amable del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a verla y regresamos a comentarla? Aquí el plástico no va a la basura, se hacen ideas. Desde servilleteros, sandalias, accesorios y hasta ropa para muñecos, gracias al ingenio de estos niños. No es tanto el vestido, sino la cantidad de bolsas que tiene este vestido, que son 20 bolsas las que tiene, 20 bolsas que no contaminarían. En la secundaria número 30, aprovechan todas y cada una de las bolsas de plástico que llegan. Primero, se hace estambre. Ellos hacen el hilo, ellos enceran, cortan, algunas cosas son tejidas por ellos. Se pueden obtener distintos grosores, texturas, dependiendo de la bolsa, si es muy delgada, es gruesa, elástica o no. El diseño de los accesorios se basa en la responsabilidad de cada alumno por contribuir a la mejora del medio ambiente. Todas las ideas se transforman en entretenimiento. El trabajo es donado a niños en situación de calle. En la misma escuela, la comunidad nos donará mucho más bolsas, nosotros trabajar en ellas. Si usted quiere donar plástico para trabajarlo, puede hablar al teléfono 5767-3241.
lo tiene usted. Dieron los teléfonos, voy a repetir. Para quien quiera donar plástico, recuerden que es una medida ambiental interesante, que hay que ponernos las pilas en cuestión de ecología. Repito los teléfonos de la donación de plástico, 55 67 32 41. Esto es en la secundaria número 30. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Para Empezar. Ya estamos de regreso con Gustavo Lara y con Juan Carlos para que nos platiquen del arte marcial Kapap. Bienvenidos, chicos, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo surge este arte marcial? Bueno, el Kapap es un sistema desarrollado por el Ejército de Israel. Es más que un arte marcial, se le considera un sistema de combate. No es un arte marcial tradicional, no hay grados, no hay cintas, no tiene un espíritu deportivo, ¿no? Es más pensado y enfocado en defenderte en situaciones adversas, en escenarios reales. Y aún así, cuando no tiene un aspecto deportivo, ¿se realizan competencias de Kapap o no es así? No existen competencias. Como la mayoría de las técnicas están desarrolladas para inutilizar al oponente, no sería... Muy viable. No, gana el que no tenga la pierna rota. Bueno, como el valetudo también, ¿no? Que se permite absolutamente todo, pero como lo acabas de mencionar, ¿hay uso de armas en esta técnica? Una de las cosas en las que se enfoca el Kapap es el desarme, ¿no? Porque partimos del hecho de que nos va a atacar alguien que tiene una ventaja sobre nosotros, ¿no? No sería lógico que nos atacara alguien más débil, ¿no? Entonces, esa ventaja puede ser o la corpulencia, o el tamaño, o el número de atacantes, o las armas, ¿no? Y entonces, como hay esta parte de desarmes, hay un manejo muy básico pero existe una cierta enseñanza del manejo de las armas. Claro, para poder desarmar. Si yo te quito si tú me apuntas con un arma de fuego y yo te la quito y yo no sé utilizarla, pues tengo una piedra, o sea, no me sirve de nada y no me funciona como ventaja a mí. Y como lo acabas de mencionar ahorita, Juan, surge en Israel. ¿En qué momento llega a México? ¿Quiénes lo traen? Pues empezamos en el año 2006. En el año 2006 fue cuando tuvimos nuestro primer contacto con Kapap Academy. Vinieron a certificarnos como instructores a un grupo. De ese grupo, todavía menos personas, hemos continuado con la enseñanza, le hemos dado continuidad a nuestra capacitación, a capacitar gente y pues, es relativamente nuevo, ¿no? ¿Cuáles serían los grandes beneficios de practicar Kapap? Seguramente ahorita muchas personas están interesadas y quisiéramos saber cuáles serían esos beneficios. Yo creo que el principal beneficio que tiene el practicar Kapap es el estado mental. El tener la confianza, el saber que te puedes defender ante una situación adversa. Esto de defender no quiere decir llegar a la parte física necesariamente, ¿no? Sino ofender, ¿no? Sino saber evaluar la situación, no quererle jugar al héroe o al contrario, actuar menos de lo que debes actuar, ¿no? Tiene que ser una medida justa porque no quieres morir, no quieres salir lastimado, sino quieres salir lo mejor librado posible de una situación adversa. ¿Por qué entrenar Kapap? O sea, la situación, por supuesto que la conocemos, pero ¿qué sería lo que nos haría en un momento determinado? ¿La prevención o ya que sucedió algo? Pues el Kapap se enfoca en 3 etapas, que es preconflicto, conflicto y posconflicto, ¿no? Precisamente de lo que habla Gustavo un poco es el preconflicto, de prepararte para no, si ves que una situación es tarde, es una zona peligrosa, pues mejor no me meto, mejor no me muevo. Veo que hay 2 personas que las veo sospechosas, bueno, me alejo ante el primer presentimiento, me subo a un taxi y me da mala onda, me bajo en la esquina y ya, ¿no? El conflicto, que sería de la parte física, un altercado, y la parte del postconflicto. Como esto está enfocado a la defensa personal, pues todo lo que hagas va a tener repercusiones de entrada legales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes argumentar legítima defensa, ¿no? ¿Hasta dónde era, ok, este cuate me atacó con un palo y se lo quité, lo tiré al piso y me eché a correr?
o no puedes argumentar legítima defensa si agarras al tipo y le rompes las 2 piernas y un brazo, ¿no? O sea, Sí, tiene claro. que ser como muy enfocado en proporción al ataque que recibes, ¿no? Que esto también está muy interesante, que informen a las personas que están practicando con ustedes hasta dónde sí, hasta dónde no, las consecuencias. Porque Sí, claro. normalmente esto no sucede en las artes marciales. Esta sabemos que no es un arte marcial, no es tratada como un arte marcial, pero tiene muchas cuestiones, como lo mencionan, de la filosofía, ¿no? De pensar antes de actuar, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sería un entrenamiento de CAPAP? La clase Sí, se divide básicamente en 3 etapas. La primera es acondicionamiento físico, porque también el que puedes correr, el que te Claro. puedes mover, es defensa personal, ¿no? Te tienes que alejar del peligro. No creamos atletas de alto rendimiento, ni nada, son cuestiones básicas de poderse alejar, ¿no? Del peligro. una especie de cardio. Sí, exacto. Saltar la cuerda, hacer lagartijas, abdominales, sentadillas, cuestiones básicas. La siguiente etapa es la técnica, ¿no? Generalmente se practica en parejas, más o menos del mismo peso, más o menos el mismo nivel de conocimiento. Y la tercera etapa ya es hacer un escenario más real, ¿no? Ponemos a una persona al centro y que los demás alumnos, los demás compañeros, lo ataquen y haga uso de esa técnica que se enseñó durante ese día. ¿Existen niveles para ir como subiendo de categoría en el CAPAP? No, no hay niveles, no hay No. grados, no hay nada de eso. Tratamos de mantenerlo lo más limpio posible, por así decirlo, digo, sin que suene mal esa palabra, pero la idea es, no puedes rankear el peligro en la calle. Exacto. No puedes ponerle un color a un cinturón, ¿no? Existen tantos factores que no son controlables, tantos factores, simplemente la sorpresa y la suerte, son 2 factores que se deben considerar en la calle, que no lo puedes rankear, no le puedes poner un color, no le puedes poner un número. Y si viene de un ejército, supongo que el entrenamiento ha de ser pesado. ¿Entre cuántas horas entrenan? Bueno, debería de ser un entrenamiento diario. Bueno, normalmente las clases son de 1 hora, de 1 hora y media. Entrenamos 3 veces a la semana. Son los horarios que tenemos como para nuestros alumnos. Sería como el régimen normal. Y no es tan pesado físicamente. Digo, es pesado no tanto físicamente porque la idea es aprovechar qué tiene la persona, ¿no? Lo que pasa mucho con las artes marciales tradicionales es que tú llegas y no se tiene sobrepeso, entonces lo primero que requieren es, ok, baja de peso, desarrolla Sí. flexibilidad, mete la pierna hasta acá, desarrolla fuerza, ¿no? Y CAPAP está más enfocado en ver qué tienes tú, qué fortalezas tienes tú y cómo las podemos utilizar para que puedas hacer uso de las técnicas en el menor tiempo posible, ¿no? El proceso de enseñanza y de aprendizaje es bastante rápido y el sistema está estructurado para que cada una de las técnicas tenga cierta relación. Entonces siempre tratamos de empezar una técnica diferente, pero normalmente terminas más o menos en la misma posición. Hay movimientos que son muy básicos y que se utilizan en todo el sistema. Entonces no es tan complicado. De hecho, la idea es que sea sencillo y que sea rápido. O sea, podemos decir que es como un análisis de cada individuo, de sus fortalezas, para poder ir diciéndole, te vas a defender de esta manera, vas a utilizar, si eres muy rápido, puedes correr, etcétera, etcétera. Exacto. Eso lo hace bastante interesante. ¿Podemos hablar de desde qué edad se puede empezar a practicar CAPAP? ¿Para quiénes? ¿Hombres, mujeres, niños? Hombres y mujeres por igual. De hecho, yo creo que es algo muy importante que la mujer entienda que puede defenderse sin importar el tamaño del oponente. Generalmente aceptamos a partir de los 15, 16 años. Esto es nada más por madurez mental, ¿no? Que no vayan a practicar lo que aprenden con el hermanito o con el compañerito en la escuela, ¿no? Sí. Sino Es importante. más o menos que ya tengan una idea, ¿no? de responsabilidad acerca de lo que están aprendiendo. Entonces podemos hablar que a partir de los 15 años... Hasta, por ejemplo, uno de los alumnos más antiguos que tenemos es mi papá y tiene 66 años, así que... Que no hay ahí va. edad. Sí, exacto. Ahora, de todos los alumnos que tienen, ¿quiénes hay más, hombres o mujeres?
por género? Hay más hombres. Más hombres. Yo creo que es algo cultural, que están más atraídos a la parte de defensa, de golpes, en fin. Pero poco a poco ha ido creciendo el número de estudiantes mujeres que pues, han visto que es importante, que es ya un artículo de primera necesidad, el saberse defender, que han visto que sí pueden, ¿no? Generalmente si llegan a la escuela me van a mí con el tamaño y el peso, pues dicen, ¿para qué entro? ¿No? Y se han dado cuenta que sí pueden, que les da más confianza, les da otro porte, les enseña a evaluar las situaciones y se sienten más seguras consigo mismas. Y para terminar, ¿en qué otros países también se practica CAPAP? Por supuesto en Israel, básicamente, y en Estados Unidos es donde está la sede de CAPAP Academy, con varias escuelas, y a lo largo de Europa también hay varias escuelas. Pues les agradezco muchísimo toda esta explicación y no me despido de ustedes porque en el siguiente bloque los tendremos entrenando. Claro ¿Les parece bien? Perfecto. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a ti. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y volvemos. Mariano Garcés y Toño Abundes. Muy buenos días, señores. Buenos días. Vamos a tocar un tema muy interesante, los carbohidratos en la alimentación. Pues por Pues favor. empecemos. Primero, bueno, también para que no se vayan de la cámara, que vamos a hablar cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué es un carbohidrato? ¿Qué nos puede decir de carbohidratos? Bueno, los carbohidratos es la fuente principal donde nuestro cuerpo obtiene la energía para poderse mover. Y bueno, necesitamos constante energía, ¿no? Sobre todo para el cerebro y para el sistema nervioso. Y fíjate, Toño, hay muchísimos, ¿cómo lo podré decir? Muchas dudas siempre en cuestión de carbohidratos, si son realmente buenos, si nos perjudican. O sea, es como una mezcla de ángeles y Sí, claro. demonios. Bueno, hay países en los que los carbohidratos se consumen de manera desmedida, por así Y decirlo. hay países en los que ya no los están Y consumiendo. ya no los están consumiendo. Y también la genética aquí influye, ¿no? Yo me quiero imaginar un italiano Ajá. que todo el día, o un argentino, Ajá. que todo el día comen pasta o están Constantemente consumiendo consumiendo carbohidratos. Con nosotros que también consumimos nuestras tortillas, Claro. los tamales. Y En México hay muchísima ingesta de carbohidratos háblame todos de los esa días. ingesta en México. Pues mira, yo creo que los carbohidratos en los últimos años han sido como los malos de la historia, ¿no? Pero sí se ha pasado al extremo de no utilizar los carbohidratos, sobre todo cuando hay sobrepeso. Cuando los carbohidratos son muy, muy importantes. Para tener una dieta balanceada se tiene que consumir por lo menos el 60% de la dieta total, tiene que provenir de carbohidratos. Pero sí hay que saber discernir qué carbohidratos nos convienen, qué carbohidratos no nos convienen y a qué hora nos convienen. También depende de la actividad física que tengamos durante el día, es el tipo de carbohidratos que necesitamos consumir. Me pasó con Antonio que, bueno, que me hizo una dieta especial y, bueno, soy súper pastero. Me encanta la pasta, ¿no? Así. Y con él aprendí, por ejemplo, que luego de las 5 de la tarde tratar de no consumir carbohidratos. Igual, esto es para mí. Eso es, para claro, mí, es caso específico tuyo, porque todos los programas tienen que ser individualizados, ¿no? Exacto. Así que recuerden, siempre consulten a un especialista para esto, ¿no? Yo por el entrenamiento físico que tengo, por el ritmo que llevo de trabajo, que voy para arriba, para abajo, que estoy en Y aparte actividad. haces yoga. Yoga, el gimnasio, corro más de media hora. Entonces, eso es para mí en realidad, ¿no? Pero trato de consumir carbohidratos desde la mañana. Pero Claro. ¿qué carbohidratos? Tú me recomendaste, por ejemplo, los simples, ¿no? Claro. ¿Qué son simples? ¿Qué son complejos? Por ejemplo, en las mañanas es muy importante comer carbohidratos, ¿no? Porque va a ser la base de nuestra pirámide para ese día. Venimos de un ayuno, entonces hay que comer carbohidratos en la mañana sobre todo. Es como para darle energía al Para cuerpo. darle energía, claro, es como el switch que vamos a prender al cuerpo para que se pueda empezar a mover. El problema yo creo que existe ahorita en México es que muchos de los carbohidratos provienen de los azúcares, ¿no? Hay que recordar que los carbohidratos principalmente se dividen en tres, Ok. que son las fibras, son los azúcares y son los almidones. Entonces en México consumimos muy poca fibra y consumimos muchísima azúcar. En el caso específico del azúcar son los que debemos de tratar de evitar. En el caso específico de Mariano, después de las 5, pues es mejor. Cuando hay problemas de obesidad, ¿no? No es en todos los casos. Pero
son los que menos nos convienen. Aparte, son los que menos vitaminas y minerales nos aportan. ¿Cuáles son los carbohidratos que aportaría mucha fibra? ¿Qué entra? ¿El arroz integral? El arroz integral, los granos enteros. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, es que yo sí quiero, estoy Sí, con por pluma y ejemplo, papel aquí, igual sí, que toda la las gente en casa. avenas, tratar de comer cereales con cascarillas. ¿El amaranto? El amaranto, bueno, el amaranto, ¿No? el amaranto ese tiene un poco más de proteína, ¿no? Ah, ok. Más que carbohidratos, O sea, pero sí podría ser una buena fuente. Así hablaremos que son como cereales con fibra. Claro. Cereales integrales, entonces. Cereales Cereales integrales. Lo que integrales. pasa es que, por ejemplo, en un desayuno tan común en México como son los cereales, pueden haber los que nos hacen bien y los que no nos hacen tan bien. Lógico que no voy a hablar de marcas, pero los que son muy azucarados no nos conviene porque en realidad nos está aportando muy poca fibra y casi la mayoría del nutriente, o ni siquiera del nutriente, del carbohidrato que nos está dando son azúcares o los que tienen mucho chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos decir, volvamos en nuestras casas a comprar avena y preparar nuestra avena en casa. No cuesta nada calentar un poco de agua, poner avena que se cosa, ponerle... Si queremos endulzar unas uvas pasas o unas ciruelas, Claro. lo calentamos, un medio kilo de avena y eso es lo que vamos a tener en la mañana, al día siguiente para comer con avena. Y si necesitamos un poco de azúcar, podemos ponerle tantita miel, ¿no? Puede ser como... Digo, Claro una que sí, cucharadita. pueden poner un poco de miel. Yo Es creo que hay mucho que... más saludable que comprar una caja de cereales Sí, no. azucarados, ¿no? El problema con México es que tenemos un paladar que lo hemos entrenado para mucho azúcar. Entonces hay que tener un reentrenamiento del paladar, hay que utilizar menos azúcar. Estaba checando otra vez unas tablas de la FAO y en México el consumo per cápita de azúcar es increíble, es bárbaro. Somos de los países más azucareros, ¿no? Que comemos demasiado azúcar. Lo que sí me gustaría mencionar es, me han tocado muchos casos de personas que sus entrenadores, por ejemplo, les dicen que no desayunen y que, ¿no? Y que se vayan al gimnasio y que con eso van a bajar más rápido de peso. Pues no, los carbohidratos los necesitamos, son necesarios, sobre todo si vas a hacer ejercicio, nada más hay que saber que no te convienen los azúcares, te convienen más las fibras, te convienen más los almidones, te convienen más los granos enteros. Y fíjate, ahorita a mí me surge una pregunta. En esta división que se hace de carbohidratos, de fibra, de Fibras. azúcar y almidones, ¿cuáles serían los que pertenecen al el azúcar? ¿Es todo lo que contenga azúcar? ¿O Pues son básicamente alimentos lo que son específicos? pastelillos, galletas, Las conchas, incluso hay frutas, ¿no? Sí, las conchas, las donas, todo lo que no nos hace bien en términos nutricionales. Ahora, hay Los que recordar- tamales. Pues los tamales es otro tipo de carbohidratos, ¿no? Porque Exacto. viene de masa, por ejemplo. Pero ahí también viene el problema que son carbohidratos que tienen muchísima grasa y sobre todo son grasas saturadas. O Entonces, sea, es carbohidratos con ya grasas. vienen incluidas otras cosas, ¿no? Sí, La fruta, por ejemplo, ahí ¿no? va. Buena, bien dicho. ¿Es carbohidrato o no es Las carbohidrato? frutas son carbohidratos y de hecho se convierten en glucosa muy rápido en el torrente sanguíneo, pero sí nos dan muchas vitaminas, nos dan muchos minerales, a diferencia de un azúcar pastel. regular, ¿no? De un pastel o del azúcar per se, ¿no? De la que nosotros consumimos. Que es mucho más fácil de degradar para nuestro cuerpo una Claro. fruta, el azúcar de una fruta, ¿no? Y lo que que sucede algo también, saturado, ¿no? cuando hay demasiado consumo de azúcar, entonces creamos picos de insulina muy altos. Entonces durante el día traemos mucha energía y pácatelas, viene el bajón, ¿no? Entonces necesitamos otra vez comer ese carbohidrato y el problema del consumo del azúcar es que te engorda más, ¿no? Porque aparte estás comiendo Se más vuelve como una tiempo. necesidad de tu Una cuerpo, esos adicción. picos de azúcar. Es como una droga. Es una Sí. droga y sí es una adicción y recuerden por favor en sus casas, si ustedes están todo el tiempo consumiendo así carbohidratos para tener esos picos de insulina elevados, en los momentos en que baja ese pico, Se siente uno muy mal. muy mal y nuestro ser, nuestro alma, nuestra actitud en la vida es desbalanceada también, ¿no? Porque no podemos razonar con equilibrio. Fíjate que eso sucedió con alguien en mi familia que de pronto nos decía, es que se me antojan las cosas azucaradas. Y nosotros no le creemos, decíamos, esta es una golosa y no nada más quiere andar ahí picando. Y nos decían, no, en serio me siento muy mal si no consumo azúcar. Pero eran unos lapsos, ya de cuenta, cada media hora. ¿no? Claro. Iba por una galleta, luego iba por una paletita, luego iba por una frutita.
Y se empezó a volver más constante, hasta que precisamente fuimos con un doctor y dijo, claro, es que ya su cuerpo generó esos picos, de insulina, claro. de insulina que estás Y hablando. el problema en México Es gravísimo. es que esos picos de insulina están muy relacionados a prediabetes y a diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en México la prevalencia de diabetes es altísima y eso es generado por la obesidad y por estos picos de insulina de los que estamos hablando. Ya la insulina llega el momento en que crea resistencia a la insulina. Claro. ¿Y qué crees tú, por ejemplo, para el promedio de la gente en México, ¿no? En base a la poca o mucha actividad física que tiene? Los carbohidratos como simples, ¿no? O como cereales, los tenemos que consumir, digamos en general, yo sé que tal vez es un poco difícil, ¿no? Pero para decirle a todo el público, ¿qué recomiendas? Como me decías a mí, tú después de las 5 trata de evitar los carbohidratos. Como para adultos, vamos Como a hablar para simples. adultos. Ajá. Ajá. Pues mira, los carbohidratos, esos son los que están más disponibles. En cualquier parte podemos obtener carbohidratos. Nada más que una vez más hay que tratar de saber la diferencia entre cuáles nos convienen y cuáles no nos convienen tanto. Durante el día comemos en México, por ejemplo, comemos la tortilla, comemos el pan, el arroz. Por ejemplo, el arroz a lo mejor nos convendría más un arroz integral que nos da la fibra, que obtenemos fibra. En el caso de los panes, en lugar de los panes blancos, nos convienen más los panes de centeno, los panes que están hechos de granos enteros. Lo que tenga lo más rústico, ¿no? En realidad, exacto. nada refinado. Las tortillas, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar las tortillas de harina. Las tortillas de maíz son las mejores. El problema en México es que no nos comemos 2, nos comemos más, ¿no? Exacto. Pero es una muy buena fuente de carbohidratos. Las verduras, por ejemplo, también calcio. Las verduras también es una muy buena fuente, las frutas, lógico, también. Las verduras también son carbohidratos. Las Antonio. verduras son carbohidratos, así es. Ay, mira, esto sí es una novedad para ¿Cuál mí. es, por ejemplo, de las verduras las que, digamos, más Pues concentración todas. de carbo tiene? ¿Todas? Pues la verdad es que todas, ¿no? Yo creo que uno de los carbohidratos que más se consumen en México podría ser, en el caso de los tubérculos, las papas. Las papas. Ajá, Sí. que es, pues ahora sí que una papa es... Con almidón, puro además. almidón, Ajá. exacto. Y recuerden, siempre las papas con piel súper bien lavadas porque en la piel están Bien, casi está todos los nutrientes. Los nutrientes y la fibra. Bueno, ya un poco, ¿no? Por eso, nutrientes si van a de hacer fibra. puré, no pele la papa, por favor, y la haga hervida. Tratemos de hacer, es facilísimo cortar las papas, lavarlas bien en cuadritos con piel y todo, Y utilizar asarla, poca mantequilla también. Y claro, y poca mantequilla, De si preferencia quieres. mejor no. Mejor no, como decíamos otro momento, sino o aceites, ¿no? La materia grasa que esté súper Claro. líquida en realidad, ¿no? Entonces, las papas cortadas en cubos y en caliente, pisarlas. No meterla en la licuadora ni un mixer, porque cuando destruimos la fibra de la papa, en realidad es súper indigesto, nos cuesta muchísimo degradarlo en nuestro cuerpo. Digerirlo. Y si habláramos de la última división, Ajá. de los carbohidratos de almidón, ¿ahí incluirían pastas, panes blancos o qué incluiría? No, en los almidones básicamente son todo, por ejemplo, el camote, las papas, los que son más como que son de raíces. Ajá. Ajá, esos son más los que incluiríamos Tubérculos en de almidones, raíz. tubérculos. Ajá, Ok, básicamente. Perfecto. No, bueno, pues es que yo ya estoy sorprendida con eso de las verduras, yo estoy aterrada. Pero hay muchas verduras que contienen mucho líquido, entonces sí nos convienen, como las lechugas, ¿no? Pero esas no tienen Bueno, carbohidratos. pero las de es que en hoja. el caso de las verduras y de las frutas también nos aportan mucha fibra. Ajá. Las fibras básicamente son carbohidratos que el estómago no puede degradar, entonces así como entran van a salir. Ajá. Pero lo Muy bueno de la gráfico. fibra es que funciona básicamente como un cepillo que Ajá. se va llevando grasas y otro tipo de cosas que el cuerpo realmente no necesita. Es muy benéfico. Entonces todo el tiempo escuchamos, hay que comer más fibras, que eso es lo que sucede en México. Casi no comemos fibras. Es un gran tema para tratarlo en otro momento, ¿no? Las fibras. Vamos a las fibras. Y fíjate, luego a las calorías. Y a mí me encanta. Antonio ya ahorita nos sacó de muchísimas dudas con respecto a los carbohidratos. En otro momento ya nos había sacado de dudas con respecto a las proteínas. Y tendrás que venir en otra tercera Por ocasión. favor, yo más que encantado de venir otra vez. Para hablarnos de fibras. Eso sería Claro. muy interesante. Les Perfecto. agradezco muchísimo que De hayan nada. estado conmigo el día de hoy. Gracias, Antonio, que Gracias vino de a San ustedes. Miguel de Allende a visitarnos. Sí, y ¿sabes qué? Voy a subir, por supuesto que tu página, en nuestra página de Facebook, y la división, para que si a alguien le quedó por ahí una duda Claro. de los carbohidratos, checarlo. pueda checarlo y se sienta con calma antes de consumirlo. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos.
La biotecnología es un enfoque multidisciplinario de muchas áreas científicas, como la biología, la medicina, la ingeniería o la agronomía, entre otras, que nos ha permitido la manipulación de organismos y sustancias vivas para la producción de medicinas, alimentos, bebidas y otros artículos. Para hablarnos de eso, Julián Cuevas. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muchas gracias, Ofelia. Buenos días. Fíjate que cuando hablamos de biotecnología, a mí, bueno, por supuesto que me remonta a una ciencia y como ahorita lo acabo de mencionar, es multidisciplinaria. Pero quisiéramos saber, Julián, ¿en qué momento se empieza a utilizar aquí en México? Pues mira, en realidad la biotecnología, Ofelia, aunque suena muy sofisticado el término, en realidad es una parte básica de los alimentos, es donde intervienen organismos vivos en la producción. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejemplos de biotecnología básica? Pues el queso, pan y vino, ¿no? O sea, todos estos productos están elaborados con la intervención de bacterias probióticas, bacterias benéficas. Ajá. En el caso de México, por ejemplo, también todos los alimentos prehispánicos, como el pozole, como todos los alimentos que existían antes de la conquista, pues son biotecnológicos, ¿no? Como el huitlacoche sería. También, Es el claro evidentemente, ejemplo, ¿no? sí, Como sí, de sí. que está afectado. Está afectado por una bacteria. Por una Entonces, bacteria. finalmente es un producto biotecnológico. El pan, todo el pan, la levadura, ¿no? Todo Sí. eso finalmente es biotecnología. Entonces, ¿cuándo se empezó a utilizar? Realmente desde esa época. ¿Y en qué momento se vuelve una ciencia entonces? Ah, bueno, en el siglo pasado sí, en México es relativamente incipiente, digamos 70s, 80s. A nivel internacional, por ejemplo, en el caso específico nuestro de la industria alimenticia de probióticos, es a principios del siglo pasado cuando se descubre como una ciencia como tal. De hecho, el descubridor, un ucraniano en esta parte de los probióticos, gana el premio Nobel en 1908 a partir de estudios relacionados específicamente con esto. Y ahorita mencionaste algo muy interesante. Existen varias industrias que usan la biotecnología. Una es la médica, que es la rama en la que tú te especializas. ¿Cuáles serían las otras? Nosotros estamos más bien en la parte de alimentos, de alimentación funcional como tal. Hay otra rama muy importante que son los medicamentos. En el caso de los medicamentos, el futuro de esta parte biotecnológica es justamente hacer medicamentos como trajes a la medida. Es decir, que ya los medicamentos no dañen, como hoy en día, por ejemplo, tú tomas un antibiótico y efectivamente mata las bacterias malas, pero también mata las bacterias buenas. Mata absolutamente ya todo. Entonces, después tienes que reforestar la flora intestinal y todo esto. Entonces, ¿qué pasa con un biotecnológico? Está hecho, una medicina biotecnológica está diseñada para precisamente únicamente vaya contra lo que está afectando. Y evidentemente todavía no es una parte terminada, ¿no? Está en desarrollo todavía. Y la tercera rama muy importante que son los biocombustibles, ¿no? Por ahí hemos oído hablar del etanol como opción para, en lugar de gasolina. Esta parte es biotecnología también. Y si hablábamos que la biotecnología era la influencia como de bacterias, en cuestión del etanol, ¿cómo sería? Es básicamente en la forma como se usa el maíz. El maíz, en lugar de hecho, esa es la gran disputa hoy en el mundo, ¿no? El maíz no alcanza tanto para la alimentación, sigue siendo un alimento básico, por ejemplo, en México. Entonces, en el momento de dividirlo entre producir alimentos, producir combustibles, ahí es donde se hace la intervención de las bacterias sobre el maíz y generan energía, ¿no? Prácticamente un energético, que es lo que sirve como combustible también, un combustible mucho más limpio, pero que tiene el problema hoy en día de una producción limitada de grano. Y eso hace que también las economías a nivel mundial suben o bajen dependiendo del grano. Sí, claro. Que es un tema muy interesante. Finalmente, aparte el de maíz, tratar. como te decía, pues es un commodity, ¿no? Un commodity que tiene un precio internacional, Sí. que mueve las economías de muchos países y que, bueno, incluso en México es un gran ejemplo por lo que decías antes en el anterior bloque, Sí. es un alimento básico, ¿no? La tortilla en México. Y igualmente en Estados Unidos el maíz es algo muy interesante. Sí. Cómo depende mucho la economía de Estados Unidos del maíz. De hecho, por los cereales, ¿no? Por Incluso los ellos tienen cereales. la franja que se llama el Corn Belt, ¿no? Que es la franja que produce más maíz en todo el mundo, está en Estados Unidos. Exactamente. Y especificándonos entonces no son medicamentos, en los complementos que ustedes manejan. Tienen muchísimos beneficios estas bacterias, bacterias benéficas que son Benéficas, claro. tratadas. ¿Cuáles serían esos beneficios? Pues mira, dos primeras distinciones. La primera, la palabra bacterias Sí. también es otra palabra muy satanizada. Sí, ¿no? que nos da miedo, pero en A todo el mundo realidad... le da miedo. Bueno, aquí los últimos hallazgos indican que en realidad tenemos más o menos 6 veces más bacterias que células en el organismo. Somos un gran hotel de bacterias. Está en la piel y en todas las mucosas. Y si no tuviéramos bacterias probióticas que son benéficas, no habría forma de vivir.
Esa es la primera precisión. La segunda, realmente estamos acostumbrados a complementos y suplementos. Nosotros, al momento de introducir biotecnología, producimos alimentos funcionales. ¿Cuál es la diferencia? Un complemento o un suplemento, como el nombre lo indica, es para alguien, por ejemplo, que no se puede alimentar muy bien durante el día, entonces tiene que tomar algo que le complemente su alimentación de vitaminas, minerales, etcétera. Y es como un medicamento para alguien que se siente un poco mal, quizá, es como remediar el mal. Exacto, o tiene también efectos preventivos, ¿no? Un poco el suplemento. ¿Qué pasa con un alimento funcional? Un alimento funcional está diseñado para modificar una función del organismo específica. Por ejemplo, nosotros producimos alimentos con probióticos, con prebióticos, que ahorita si quieres hablamos más a fondo de esto, y esto hace que el alimento esté enfocado en la salud digestiva. Es decir, ¿qué hace? Modifica la digestión, la optimiza. Entonces, tiene una función específica y por eso se llama alimento funcional. A ver, hablemos del prebiótico. Bueno, el prebiótico que queda perfecto, de hecho, con tu tema anterior. Hablaba el nutriólogo que estaba antes. Sí, Antonio. De las dos fibras, de las fibras, de la importancia de las fibras. Hay dos tipos de fibras, que son las no solubles, que son las que hablaba él, las que conocemos en los cereales normalmente, o en las galletas, o en cualquier este tipo de productos integrales, y las fibras solubles. Las fibras solubles son fibras prebióticas, que la palabra también no ayuda en términos de explicarlo al consumidor, pero se tratan de fibras que sirven de alimento a las bacterias probióticas, que son las bacterias benéficas, por eso se llaman prebióticas. ¿Y qué pasa con estas? En realidad no se digieren, al igual que las otras que mencionaba él. Las fibras. Las fibras normales de caja, de pan. De todos los productos integrales sirven como una escoba. Y en el caso de las fibras prebióticas o solubles, sirven como un alimento de las bacterias probióticas. Que serían las que ayudarían, en este caso, por ejemplo, a solucionar problemas como en el caso de la gastritis. Exacto. Lo que pasa es que muchos de los desórdenes gástricos más comunes, que en México 7 de cada 10 personas tienen un desorden gástrico, sí, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, que tiene mucho que ver con estilos de vida urbanos, ¿no? Sí. Estos problemas han aumentado mucho por la urbanización del país, es decir, es una consecuencia de la urbanización. Y también la cultura, ¿no? Porque, bueno, consumimos muchísimo picante. Sí, aunque en realidad creo que más que el picante se consumía desde hace mucho tiempo. Yo creo que más viene de los malos hábitos de comer en la calle todo el tiempo. Es decir, cuestiones que ya de repente justificamos más fácil de lo que se debería, ¿no? Sí. Entonces, realmente sí, está orientado el momento de que tú comes bacterias probióticas, tienes una flora intestinal sana, y eso te ayuda a estar mucho más alerta. Es decir, la flora intestinal, ¿qué es? Son en realidad este grupo de bacterias probióticas que es una primera línea de defensa que te ayuda contra cualquiera de estos males gástricos, ¿no? Eso sería en cuestión de prevención. Podemos tomarnos este suplemento de manera preventiva. Claro, de hecho las culturas más longevas del mundo, que son las orientales o las balcánicas, las dos culturas consumen muchísimos probióticos, ¿no? Y después nos echamos nuestros tacos con salsa, ¿no? Y después sí, claro, digo, realmente la alimentación normal, la alimentación, digamos, cultural de un país, pues no puede cambiar, ¿no? En realidad nada más hay que medir las cantidades. Como dicen, no hay dietas incorrectas, ¿no? Lo que es incorrecto a veces es la porción. Es la porción. Es lo que es. Ahora, el uso de estos suplementos debe de tener especificaciones para cada cuerpo. O sea, una persona de mi edad, de mi tamaño, se lo tiene que tomar una vez al mes o una vez diario. ¿Hay especificaciones o no? Mira, en el caso de alimentos funcionales como el nuestro, en realidad los probióticos tienen que consumirse todos los días. Es decir, para que realmente funcione un probiótico, dado que todo el tiempo estamos, vamos a decirlo así, matándolos, por todos los cambios físicos que tenemos todos los días de condiciones de temperatura y presión, hay que consumirlos todos los días. Realmente las culturas que más viven es porque consumen probióticos todo el tiempo. No solamente, el problema de los mexicanos es que, y creo que de los latinos, la disciplina. No, de los latinos en general, estamos más orientados a corregir que a prevenir en todo. Absolutamente en todo, y en la salud no es la excepción, ¿no? Es decir, vamos al dentista cuando ya no aguantas el dolor de muela, ¿no? Pero nunca vas por una revisión. Van al nutriólogo la mayoría de las personas a bajar de peso, pero nunca para aprender a comer, ni mucho menos. Sí, o para mantenerte. Entonces, el problema es en el caso de los alimentos funcionales, de la mejor manera que sirven es consumiéndolos de manera habitual, ¿no? Entonces podemos decir que a partir de qué edad podemos consumirlos. En el caso de probióticos y prebióticos, a partir de 1 año. No, qué maravilla. En el primer año, teóricamente, no deberíamos modificar la flora porque tendría que ser un niño alimentado al seno materno, es decir, el primer año se supone que no tendría que haber desajustes, aunque ya existen, ¿no?
Pero a partir de un año, pues sí, empieza a haber cambios que pueden ser enriquecidos por productos con probióticos. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra. No, no hay que tener miedo a las bacterias, de hecho. Hay que empezar a construir sobre que las bacterias positivas son... Muy benéficas. Y son necesarias. Y son necesarias. Han ganado muchos premios, Julián. ¿Por qué no me platicas de esto? Pues mira, en la parte de desarrollo tecnológico, sí, Ofelia, hemos tenido reconocimientos. Hemos concursado por el Premio Nacional de Tecnología. Y una parte importante de nuestro desarrollo ha sido acercarnos a las autoridades encargadas de desarrollo de ciencia y tecnología. En este caso, específicamente el CONACYT tiene una dirección de negocios de innovación, que desde un principio nos ha apoyado. Hemos ganado varios apoyos, que evidentemente son recursos federales que están puestos ahí para que sean concursados por los mejores proyectos, ¿no? Y que tengan las mejores opciones de realmente llegar al mercado. Y un problema de la investigación en el mundo, ¿no? Es que hay mucha investigación que nunca llega a sí, un anaquel. en el proceso es en donde se detiene. Exacto, y qué nunca hay bueno la vinculación. Claro. Entonces, nosotros la verdad es que hemos logrado, gracias a estos apoyos, llegar al anaquel de los autoservicios, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué te parece si damos la página de internet donde la gente puede tener más información, además de que la estaremos subiendo a nuestra página en Facebook para empezar? Claro que sí, es www.curago, con K, biotech, B grande y K al final también, es un poco extraña, .com. curagobiotech.com, y hay un 01800 que también Por favor. Es un 01800 000 7879, donde hay información de la empresa y de nuestros productos. Y seguramente la estaremos subiendo hoy mismo a nuestra página de internet. Muchísimas gracias, No, Julián. gracias a ti, Enhorabuena Ofelia. con esos premios. Que sigamos avanzando en cuestión de tecnología. Gracias por estar con nosotros con un tema tan interesante. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Pues hemos regresado con la técnica de CAPAP de defensa personal. Chicos, muchísimas gracias. Ahí viene la parte interesante. Una pregunta, ¿siempre necesitan entrenar con algún aditamento, algún elemento o nada más con el puro cuerpo? Normalmente es con el puro cuerpo. Tratamos de entrenar con ropa cómoda por razones obvias, ¿no? Ni modo que eches a perder un traje entrenando. Pero la idea es que tengas la capacitación, que tengas la mentalidad de poderte defender bajo cualquier circunstancia, ¿no? En la calle no puedes decir, espérame tantito, déjame cambio, me pongo mi kimono. Pongo mis tenis. Sí. Entonces la idea es que tengas esa versatilidad, esa oportunidad de actuar, no importa cómo estés vestido. Veo que tienen ciertos elementos ahorita para hacer como la simulación. ¿Cuáles son? Sí, mira, traemos un bastón. Simulación de cuchillos. Un bastón de policarbonato para podernos golpear, cualquier arma contundente, un cuchillo de plástico también para poder simular un ataque con arma punzocortante y una réplica, una pistola igual. Simulación. Ni una pieza móvil, nada más es para poder entrenar, simular de manera segura, ¿no? ¿En los entrenamientos llega a haber algún riesgo de golpes? Sí, digo, es como común, ¿no? Pero parte de lo que nos gusta trabajar a nosotros con los alumnos es precisamente acostumbrarlos al contacto, ¿no? No estamos acostumbrados a recibir golpes y es lo que aprovechan mucho los agresores, los delincuentes, ¿no? Que llegan, te dan un golpe, te congelas, ya no sabes cómo reaccionar, te llenas de pánico. Entonces, parte de esto, siempre hay el riesgo de un golpe, de una lesión, pero también es parte de esto acostumbrar a la gente, saber que no te vas a morir un golpe, saber qué se siente, saber responder ante una agresión, ¿no? Que eso también es parte como de la filosofía interesante de todas las artes marciales también en general y de todos los deportes, ¿no? O sea, en riesgos se corren en absolutamente todos lados y aquí se tratan de prever. Exactamente. ¿Qué les parece si me dan una demostración? Okay. Voy a tener que quedarme aquí por el tema de los micrófonos, micrófono. Okay. Voy a pasar para atrás y ustedes me van indicando quién va a dar la instrucción. Yo creo que primero, haciendo referencia a lo que nos preguntabas de mujeres, hombres y demás, vamos a hacer primero un par de técnicas que pueden ser muy útiles para la mujer, que no vas a ver que no se requiere grandes habilidades, gran fuerza, sino simplemente la determinación de realizar la técnica, fluidez, y con eso es suficiente con una diferencia de tamaños obvia, que veas que sí funciona, ¿no? Listo, me voy a quedar aquí al lado, empiezan ustedes y regreso al siguiente ejercicio. Perfecto.
Ahí ya vimos que no es cuestión de tamaños. Así es. Sí, a ver. Gracias. Aquí podemos ver que mucho es el no huir, el acercarse, enfrentarse al peligro. No se trata de, en los jalones, de ver a ver quién puede más, sino se trata de, me agarraste, voy hacia ti. Y pues hay partes que me van a doler sin importar el tamaño, ¿no? Los ojos, los genitales, articulaciones, todo eso se va a dañar sin importar el tamaño o la fuerza del atacante, ¿no? Algo de lo que pude ver es, utilizaste la fuerza del contrincante para voltearlo. Ajá. ¿Fue así? Sí, lo que utilizamos mucho es ¿Es como llaves? es parecido, sacarlo de balance. Ajá. Cuando una persona no lo sacas de su base de equilibrio, lo que va a hacer es tratar de recomponerse y ya deja de pensar en atacarte. Entonces, sacarlo de su punto de equilibrio y entonces no requieres tanta fuerza para tirarlo, para manipularlo, ¿no? Lo que decía Gustavo, en el caso de la muñeca, o sea, la reacción natural de todo mundo es echarte hacia atrás, ¿no? En este caso, pues por más que jale, no le voy a hacer nada a Gustavo. Y te lastimas. Y me lastimo. En cambio, sé que él lo que va a hacer es jalar hacia allá. Yo aprovecho este movimiento y entro para castigar su muñeca. Ay, qué interesante. A ver, vamos a ver otro. Les detengo el micrófono. Ay, cuidado con la pantalla. A ver, ahí nos enfrentamos ya con un elemento, con el bastón. Bien mencionado que, pues sí, es una de las tácticas más conocidas por los asaltantes, por los... Es como muy común por el en el enemigo. caso de un ataque, como que lo más fácil es agarrar algo, ¿no? Que puede ser desde el bastón de seguridad del coche que Claro. tuviste un problema, te están atacando, o un Paraguas. paraguas, cualquier cosa. Un bat. ¿no? Exactamente. Entonces, lo que utilizamos es este bastón, si me lo permites. Gracias. Uno de los principios con los que trabajamos es que cuando hay un ataque con bastón, la parte peligrosa es esta. Si me pega con el extremo, me va a doler. Mientras más cerca esté yo de la base, es más fácil controlar y es menos fuerza la que desarrolla el oponente. Si de plano puedo llegar hasta su brazo, entonces es como lo mismo, ¿no? En lugar de buscar la distancia, es aprovechar y cerrar para llegar a un punto donde él no puede desarrollar fuerza. Eso está muy interesante. Y de ahí, bueno, te unes lo más que puedes a su cuerpo para al menos hacer algún tipo de estrategia diferente y poder tumbarlo. Exactamente. Además, también partimos del hecho de que Gustavo es más alto que yo. Entonces, a mí me conviene más pelear cerca, porque yo necesito menos distancia para desarrollar fuerza con mis ataques que la que necesita él, ¿no? Él necesita extenderse un poco más. Sí, para que tuviera más impulso y más fuerza el golpe. Correcto. Eso es interesantísimo. Sí, A sí. ver, vamos a ver el que sigue. Ese ya se pone más interesante. Sí, ese ya fue más rudo. Básicamente partimos, como te decía hace rato, de los mismos movimientos. O sea, defiendo un golpe de la misma forma que defiendo una cuchillada, ¿no? O el bastón, que es entrando y cerrando la distancia. O sea, aquí estoy protegiéndome para no, protegiendo mi cuerpo, pero igual podría ser solo un golpe, o podría ser un botellazo, o podría ser cualquier cosa. La posición es la misma, ¿no? Esta sería una de las técnicas que ustedes dan, de los movimientos que uno tiene que ir aprendiendo para poder evitar el acercamiento Sí, del arma. en este caso se llama la estrella de David. Básicamente defiendo la entrada del golpe con mi brazo, con la parte externa. Siempre la parte externa del cuerpo
tiene vasos menos importantes, en fin. Digo, tenemos que partir de la idea de que a lo mejor si nos cortan, a lo mejor si nos lastiman, entonces exponemos la parte menos importante, ¿no? Con esa bloqueamos el ataque primario. En dado caso de que de ahí quiera yo hacer algo más, de todas maneras él me está bloqueando. Claro, y protege la cara, que ¿no? de las cuestiones más importantes, el cuello. De ahí ya va sobre mis articulaciones, que no importa que tenga ventaja sobre él en peso y tamaño, ya yendo en contra de mis articulaciones, pues se rompe, ¿no? Sí, te va a desequilibrar lo que dices y se va, se va a romper. ¿Cuáles serían de los ataques más comunes, que son como el paso número 1 para aprender? O sea, de las técnicas que tendríamos que aprender. Lo primero, empezamos con lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Okay. Sin armas. El clásico descontón, los golpes, 1, 2, patadas, en fin, es con lo que vamos empezando y de ahí vamos construyendo. Son principios básicos de por qué funcionan o no funcionan las técnicas y de ahí ya las diferentes armas van creciendo la técnica. ¿Y qué les parece si antes de terminar podemos ver algo de esto, de los más sencillos, de los que suceden en el día a día, en una pelea callejera, los golpes? Sí, claro. A ver, se los detengo. Bueno, ahí ya se ve. Ahí ya fue una pelea callejera subida de tono. Sí, es como muy común lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Parte de eso también es, no hay una técnica infalible, ¿no? O sea, si vas con un cuchillo, teníamos un maestro que decía, es como aprender a nadar. Te vas a mojar, pero no te vas a ahogar, ¿no? O sea, si hay un cuchillo involucrado, lo más probable es que te vayan a cortar. Si te atacan, lo más probable es que recibas un golpe. O sea, no hay una técnica que te permita salir claro. limpio siempre, ¿no? Claro, pero al menos, bueno, sí existe la manera de salvar la vida, que eso es lo importante aquí. Sí, que ¿no? básicamente es sobre lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Que siempre decimos, esto es para salvar tu vida, no es para salvar tu cartera, ni tu coche, ni tu reloj, ¿no? No des tu vida por un reloj que no va a dar su vida por ti. Entonces, exactamente. Básicamente es la idea. Y fíjate, con ese pensamiento nos quedamos, ¿no? Hay que reflexionar precisamente sobre todo lo que está pasando en la actualidad, saber que hay métodos para protegerse, hay métodos para prevenir, inclusive para sentirse más seguros, más confiados y caminar de una manera más tranquila, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, pero anteponiendo primero la vida, que es lo más importante. Okay. Muchísimas gracias, chicos, por haber traído esta técnica, por estar practicándola, ayúdenle a todo el mundo y por haber estado conmigo aquí el día de hoy en el programa. Bueno, gracias a ti. Y gracias también a ti por habernos acompañado, que tengas un bonito inicio de semana. Recuerda que te esperamos el día de mañana aquí para empezar. Soy Ofelia González. Hasta la próxima.